Muy buenas noches. Vamos a tener el repaso de la lección que se titula Parte de la familia de Dios. Ya leímos el versículo central de en Primera de Juan 3:1 y bueno, damos inicio al trimestre, una nueva lección, un nuevo año y bueno, es muy importante esta lección porque va a ser la base para poder comprender las lecciones futuras y lo que debemos aprender acerca de lo que implica ser hijos de Dios, ¿no? Lo que implica formar parte de la familia de Dios. Así que bueno, vamos a entrar a esta lección. Y bueno, en el estudio de esta semana nosotros exploramos cuáles son los privilegios de ser hijos de Dios. Pero con esos privilegios también tenemos responsabilidades. Y bueno, en esta lección vimos todo eso y mucho más vamos a aprender más adelante en el resto de las lecciones. Y bueno, estoy hablando de la familia de Dios, ¿verdad? La familia de Dios está conformada pues por sus hijos y por supuesto por Jesús. Nosotros cuando aceptamos a Jesús, cuando aceptamos a Dios, nos convertimos en hijos, ¿sí? Y a la vez en hermanos de aquellos que han aceptado también a Dios como su Padre. De hecho, Jesús nos dijo que llamemos a su Padre, es decir, a Dios, como nuestro Padre. Y por eso también encontramos bastantes citas bíblicas donde hace referencia a esto, que nosotros podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre y eso nos hace parte de esta familia, de la familia de Dios. Vamos a repasar o a ver estos versículos que, que están relacionados con esto, rapidito. Vamos a Mateo 6:9, que precisamente es como Jesús nos enseñó a orar y a dirigirnos a Dios como un padre. Y dice Mateo 6:9, dice, vosotros pues orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A veces nosotros comenzamos una oración de esta forma y lo repetimos de una forma cotidiana, de una forma por costumbre, pero si nos detenemos a escuchar o a comprender esta frase, pues estamos diciéndole a Dios que es nuestro Padre. Y no solamente en singular, sino en plural, que es el Padre de todos aquellos que lo buscan. Así que somos parte de la familia de Dios. Y en Juan 1:12 también encontramos un versículo que hace referencia a que somos hijos y también somos eh, hermanos, hermanos de aquellos que han decidido que recibir a Dios. Dice aquí Juan 1:12, pero a todos los que lo recibieron, o sea, se está refiriendo a Jesús, a todos los que lo aceptaron, lo recibieron como el Hijo de Dios, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, aquí tenemos la certeza de que formamos parte de la familia de Dios. Así que si por ahí alguien me está escuchando y se siente defraudado por sus padres, triste por la situación familiar que les ha tocado vivir, bueno, pues tenemos ahora este recordatorio de que formamos parte de una familia muy valiosa que es la familia de Dios, ¿no? Y de hecho aquí, en esta frase de Elena de White, dice que como tenemos el mismo Padre que Jesús, Jesús se convierte en ¿quién? En nuestro hermano. Y todos somos hermanos en el Señor. Jesús se hizo miembro de la familia terrenal para que nosotros pudiéramos llegar a ser miembros de qué? De la familia celestial. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Gracias a lo que hizo Jesús, Él nos vino a integrar en la familia celestial y bueno, eso es una forma de agradecimiento y de sentir gozo, ¿verdad? Por todo lo que Dios hace por nosotros
y porque nos consideramos parte de su familia. Y esto no fue hecho sino por una sola cosa, por amor. Es un amor tan grande el que Dios siente por nosotros, es un amor que quizás no comprendemos, es un amor que abarca todo y que es contra todo. Y creo que es un amor profundo el que Dios tiene hacia nosotros. Dice que Dios nos ama y se relaciona con nosotros de una manera tan amorosa que las escrituras a menudo utilizan la imagen de la familia para describir esa relación. Dios nos ama de la manera en que se supone que los miembros de la familia se aman unos a otros. El plan de Dios pues era que las familias se amaran, que, eh, que no hubiera pues violencia, sentimientos negativos, ¿no? Pero pues a medida que el pecado ha entrado, pues de repente hay relaciones familiares difíciles, pero aún así siempre existe este sentimiento especial por quien es parte de nuestra familia, de nuestra sangre. Y somos muy tolerantes muchas veces con nuestra familia porque los amamos, porque nos unen esos lazos de sangre con nuestras familias terrenales. Imagínense si por esa familia, por ese hermano, esa hermana o nuestros padres, donde de repente tenemos ciertos conflictos, aún así, con estos conflictos, nosotros los amamos, nosotros los buscamos, procuramos su bien, pues cuánto más Dios lo hará, ¿no? Cuánto más con el amor perfecto de Él. A veces si nosotros comparamos el amor de Dios con el de nuestra familia, pues podemos quedar un poco limitados porque el amor de Dios es perfecto. Nosotros tenemos ciertos defectos, no somos perfectos, pero Dios sí lo es. Entonces debemos sentirnos contentos de que tenemos a un Padre que nos ama con ese amor perfecto. Pero ¿qué implica eso? Que somos hijos de Dios. Significa que somos hijos de un Dios que es dueño de qué? De todo. Él lo creó todo y todo pertenece a Él. De hecho, hay una cita muy conocida que se encuentra en Ageo 2:8, donde dice que de Dios es la plata, de Dios es todo lo que hay, ¿no? Y hay tantas citas bíblicas que encontramos que nos hacen referencia a que Dios pues prácticamente es dueño tanto de nuestros cuerpos como de los recursos materiales, como de la naturaleza. Realmente Él creó todo. Entonces, aquí dice que Dios hizo todo en el principio y entonces Él es el verdadero dueño legítimo de todo lo que existe, ¿sí? Incluyendo todo lo que poseemos. Cosas materiales, por ejemplo, mi computadora, mi carro, la casa, la ropa que yo tengo, los libros que de repente leo. No importa que yo diga, bueno, pues la computadora es mía porque yo ahorré y me esmeré trabajando para comprarla. Pero resulta que aquí la Biblia nos dice que Dios es dueño de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el que provee el trabajo y los recursos para que yo pudiera tener estas cosas materiales. Así que se me hace muy importante que entendamos esto, ¿no? Sin importar con cuánto esmero y honestidad hayamos trabajado para ello. Y muchas veces se nos olvida, ¿no? A veces nos enfocamos en nuestro esmero, en nuestro esfuerzo, y ahí empezamos a decir, bueno, nuestro, ¿verdad? Mi esmero, mi esfuerzo, y por eso, porque lo merezco y porque puedo, compro lo que tengo, ¿no? Y a veces ese es un sentimiento negativo que nos hace olvidarnos que de Dios es todo, ¿sí? Que Dios nos da los recursos, incluso la salud, el valor para poder lograr adquirir estos recursos materiales. ¿Y qué decir de lo que no es material también, verdad? De nuestra salud, de tantas cosas que vamos a ver a continuación. Y dice que si no fuera por Dios y su gracia, pues no tendríamos nada. Así que a veces podemos calmar un poco el orgullo que lleguemos a sentir, la presunción a veces que sentimos, que se nos empieza a subir un poco, la fama, el poder, cuando realmente lo que tenemos es gracias a que Dios lo quiso, ¿sí? Gracias a su voluntad. Entonces, si no fuera por la gracia de Dios, no tendríamos absolutamente nada.
Dice que por lo tanto siempre debemos de vivir reconociendo que en última instancia Dios es el dueño de todo lo que existe y al alabarlo y agradecerle por su bondad hacia nosotros, podemos recordar esta importante verdad. Em, qué bien nos viene este tema empezando el año. Ya llevamos una semana, ¿verdad? De este nuevo año. Y el comprender estos temas nos hace ser agradecidos y nos hace poner los pies sobre la tierra y saber nuestra situación real, ¿no? No lo que nosotros imaginamos. Este tema o esta lección nos ayuda a recordar que somos hijos de Dios y que Él nos ha provisto de todo y que nuestra actitud con Dios y con los demás debe ser una actitud de humildad, una actitud de agradecimiento, de servicio, ¿verdad? Que es lo que nos hace reaccionar toda esta reflexión, ¿no? De esta forma. Dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquí en la lección nos mencionaba una historia de David, cuando David tenía el deseo de construir un templo para Dios, un templo de Dios, y y bueno, David le hace saber a Dios cuál es su deseo y él dice, ¿sabes qué? Tú no lo vas a construir porque tú eres un hombre de guerra, pero esto lo va a construir tu hijo. Así que David, pues aceptó la voluntad de Dios porque recordemos que David era una persona que buscaba a Dios y buscaba hacer su voluntad, aunque de repente pues también cometía errores. En general, él quería agradar a Dios, así que aceptó lo que Dios le pidió y él comenzó a trabajar para juntar recursos, materiales, para empezar a, pues sí, a tener estos materiales que iba a utilizar su hijo para la construcción del famoso templo. Y bueno, todo esto que logró acumular, pues tenía un valor muy grande económico, muchos materiales, piedras preciosas, todo lo que se requería, lo que se iba a requerir para la construcción del templo. Y bueno, en este momento David pudo haberse sentido orgulloso de haber logrado juntar tantos recursos, pudo haberse sentido poderoso y muy capaz de haberlo hecho, pero nos da una lección importante, ¿no? El rey David reconoció que todo viene de mano de Dios, ¿sí? Y en Primera de Crónicas 29:14 tenemos este versículo donde David reconoce esto. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, el trabajo, la mano de obra, todo es gracias a Dios y también todo ese sentimiento y buena voluntad de hacer las cosas no es porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios ha puesto hasta esas intenciones en nosotros, ¿sí? Esa motivación. Entonces, todo eso es por obra de Dios, solamente por Él, ¿no? Y cuánto nos puede ayudar en nuestra vida el ser como David y el reconocer esto, el reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y que nosotros, dice aquí, te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Cuál será nuestra actitud hacia Dios y nuestra actitud hacia lo que poseemos? Cuando nosotros reconocemos que todo viene de Dios, nuestra actitud es muy distinta. Cuando tenemos, de repente, no se logra lo que nosotros queremos, pues reconocemos que Dios sabe por qué, sí, que Dios está al control. O cuando nosotros sabemos que todo proviene de Dios, sabemos que tiene un propósito y que durante esta trimestre vamos a aprender que todo lo que Dios nos da, Dios nos los está confiando también. Dios nos está diciendo, ¿sabes qué?
Te voy a dar recursos materiales, te voy a dar recursos espirituales, pero te los voy a dar para que los administres, para que los cuides, así como nuestro cuerpo. Dios nos da este cuerpo de una forma temporal porque no nos pertenece y no significa que porque Dios nos lo da, podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Tenemos que cuidarlo para que pueda hacer lo que estuvo, el objetivo que tenía, ¿verdad? Del cuerpo. Si está un cuerpo enfermo, pues no puede hacer lo que Dios pensó originalmente. No lo haríamos de una forma eh, excelente, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado todo para un propósito. No es también para acumularlo, ¿no? Sino que también es para servir, para ayudar al prójimo, incluso también para ayudar pues al crecimiento de la iglesia, a nuestro crecimiento espiritual. Entonces, eso lo veremos durante todo el trimestre y cómo cambia nuestra actitud cuando reconocemos eso, cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo. Y cuando recordamos que como hijos de Dios, como la familia de Dios que somos, Él, gracias a ese amor tan grande, nos ha dado regalos, ¿sí? Nos ha dado recursos, nos ha dado dones. Un don es un regalo. Dice aquí que un don es un regalo, ya sea material o inmaterial, que se da por un ser superior. En este caso, nuestro Padre Dios nos da dones, nos da regalos. Así que si no recibieron muchos regalos en Navidad, pues saben, pueden tener en cuenta, pueden recordar que al ser hijos de Dios poseemos muchos regalos. También un don es una cualidad o una habilidad que alguien posee. Generalmente cuando hablamos de dones es el significado con el cual lo relacionamos. Pero a lo que voy es que el pertenecer a la familia de Dios tiene privilegios, como mencionábamos. Esos privilegios son que Dios, por su amor, por su gracia, nos da regalos. Y un don o un regalo, el más importante de todos, pues es Jesús, ¿no? Porque a través de su Hijo Jesús, al entregar a su Hijo Jesús, Él nos otorgó el don de la salvación. Entonces, creo que es lo más importante, lo que nos mantiene firmes, lo que nos mantiene con esperanzas en este mundo. ¿Por qué? Porque sin este don, pues no tendría sentido nuestra vida. Moriríamos y dejaríamos de existir. El don de la salvación nos da esperanza, nos da sentido, nos da un propósito, nos da un futuro. Entonces, esto es algo que debemos apreciar y que debemos compartir también, ¿sí? Que debemos compartir las buenas nuevas de la salvación. Pero también Dios nos ha dado un don que de hecho fue el primer don que les dio a sus discípulos cuando Jesús se fue. Les dijo que les mandaría un consolador. Y ese consolador no solamente es para los discípulos en ese tiempo, sino para nosotros también. Y es el don del Espíritu Santo, es decir, el tener la compañía del Espíritu Santo, ese consolador. Aquí dice que es el Espíritu de verdad, es quien nos conduce a la verdad, es el que nos hace comprender la palabra de Dios, el que nos recuerda su voluntad todo el tiempo y el que nos hace sentir la presencia de Dios. Y ese es un don que muchas veces no agradecemos, ¿no? Que se nos olvida o no reconocemos con importancia, pero creo que es un gran don, el don de la compañía del Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo. Y bueno, también relacionado a esto, pues Dios ha otorgado a todos sus hijos dones espirituales, ¿sí? Dones que nos dio a cada uno, a todos nosotros. Quizás no son los mismos dones los que tenemos. Quizás mi hermano tiene un don, otra persona tendrá un don distinto, pero todos tienen la finalidad de servir a Dios, de servirlo a Él y también de compartirlos para que podamos dar a conocer el nombre de Dios. Entonces son esos dones espirituales también regalos y privilegios que tenemos nosotros como familia de Dios. Pero también están otros recursos, ahorita hablamos de dones espirituales, de recursos espirituales,
pero también tenemos recursos materiales, porque Dios conoce todas nuestras necesidades. Y estos privilegios incluyen, pues, cosas materiales como el alimento, la ropa, todo lo que requerimos, ¿no? Y sabemos que si Dios está con nosotros y que si Dios nos da la salvación, pues Él nos va a dar todo para mantenernos en esta vida también terrenal. Entonces, independientemente de las posesiones materiales que tengamos, los dones o los talentos con los que hayamos sido bendecidos, pues todo le debemos a Dios, ¿no? Aquí hay algunos versículos que nos hacen recordar que Dios nos provee de alimento, que Dios nos da su cuidado, su protección, que Dios es nuestro pastor. Y si Dios es nuestro pastor, dice el Salmo 23:1, que tengo todo lo que necesito, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso de nada me faltará también habla de los recursos económicos, de lo que necesitamos para subsistir, pero también para vivir de una forma cómoda, ¿sí? Y Dios también nos ha dicho que si lo buscamos como primer lugar a Él, Él nos va a dar todo lo que vamos a requerir, ¿no? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Así que Dios no nos ha dejado desamparados de ninguna forma, ni por recursos materiales ni espirituales. Dios nos ha dado todo. Así que nos debemos a Él. ¿Y cómo vamos a reaccionar ante tantos privilegios? O sea, realmente sí tenemos muchos privilegios. Desde el principio, a Adán y a Eva se les fue confiado pues todo lo que Dios había creado en ese momento y se les dijo que cuidaran esa creación, todo lo que Dios había hecho. Entonces, esos privilegios llevan consigo responsabilidades. Y bueno, ¿cómo respondemos ante tanto amor? Cómo responder ante estos privilegios, ¿sí? Y estos privilegios son no porque lo merezcamos, sino porque Dios nos ama y porque Dios nos considera sus hijos. Entonces, Dios nos pide solamente una cosa. Si Él nos ama tanto, pues Él quiere que respondamos con lo mismo, con amor, ¿sí? Y a veces nos complicamos y decimos, bueno, ¿cómo puedo demostrarle a Dios que lo amo? ¿Cómo sé que amo a Dios? Etcétera, ¿no? Y aquí también en esta lección aprendimos algo importante que se repite en bastantes versículos y que de hecho es un mandato de Dios. Es un mandato que se responde por amor, ¿sí? El amor se responde con amor. Vamos a ver Deuteronomio 10:12. De hecho, este versículo engloba varios aspectos de cómo podemos responder a estos privilegios, cuál es nuestra responsabilidad, cómo responder tanto amor de nuestro Padre. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Dice así, que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Que amemos a Dios ¿con qué? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y ese amar a Dios va a incluir pues adorarlo, reverenciarlo, hacer su voluntad y obedecerlo. Entonces, eh, tanto que Dios ha entregado por nosotros y ha dado por nosotros, pues que nosotros debemos responderle de esta forma. Y hay una forma de expresar ese amor y es a través de la obediencia, ¿sí? Si nosotros queremos responder al amor de Dios, agradecidos por todo lo que Él nos ha dado, pues lo vamos a hacer amándolo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a amarlo? Pues obedeciendo. ¿Y qué vamos a obedecer? Bueno, pues su palabra, lo que Él nos ha aconsejado, lo que Él nos ha dicho que está bien en nuestra vida, lo que Él nos dice que debemos de hacer para tener armonía, para gozar de sus bendiciones, para multiplicar lo que Él nos ha dado, para administrar correctamente y ser sabios en todo. ¿Qué es? Pues sus mandatos, ¿sí? Primera de Juan 5:3 lo dice bien claro. Dice, porque este es el amor de Dios,
está clarísimo, ¿verdad? A veces dije, ay, ¿cómo amo a Dios? Bueno, ¿cómo le demuestro a Dios que lo amo? Bueno, pues aquí está muy claro, que guardemos sus mandamientos, así es. Y el guardar sus mandamientos es, obviamente, sus 10 mandamientos, pero mandamientos también es lo que Él nos ha pedido, ¿no? Todo lo que Él nos aconseja, lo que Él nos manda, es esa obediencia que hacemos, ¿por qué? Porque estamos agradecidos, porque lo amamos. Y cuando nosotros amamos a Dios, entonces todo lo que Él nos manda no va a ser una carga. Dice aquí que sus mandamientos no son gravosos, son para bien. Entonces conocemos y experimentamos el amor de Dios al guardar sus mandamientos. Entonces es fácil, ¿no? ¿Quién no quiere experimentar el amor de Dios en este año? ¿Sí? ¿Quién no quiere conocer a Dios más y poder ser y poder compartirlo, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle, guardar sus mandamientos. Esto es parte de las responsabilidades y a veces decimos responsabilidades es como algo que no nos gusta hacer, ¿verdad? Es como algo que tengo que hacer porque recibí algo, ¿no? Pero cuando amamos, esas responsabilidades no son una carga. Esas responsabilidades las hacemos con gozo, con agradecimiento, ¿sí? Entonces, el obedecer a Dios, pues nos va a permitir seguir disfrutando de sus bendiciones y de todo lo que Él nos da y nos va a dar. Y entonces, volviendo a la parte de los dones, los regalos que Dios nos da como sus hijos, pues también si nosotros queremos cuidarlos, queremos administrarlos bien, pues lo tenemos que hacer bajo el consejo de Dios, bajo lo que Él nos va a decir, bajo su sabiduría y no la sabiduría humana, ¿sí? El que nosotros administremos los recursos que Él nos da pues nos va a ayudar a que crezcan si lo hacemos de una forma adecuada. La lección nos hablaba de que nosotros podemos decidir ser un constructor sabio o un constructor pues necio, ¿sí? Imprudente. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Qué decidimos ser nosotros ahora iniciando este año? Un constructor sabio dirigido por la palabra de Dios, es decir, obedeciendo a Dios, con todos los recursos que nos da poder construir. En este caso es una metáfora, una alegoría de una casa, ¿no? Son unos versículos que aparecen en Mateo 7 que nos hace referencia a un constructor que construye su casa sobre la arena y otro que la construye sobre la roca. Y obviamente el hombre insensato, pues que no estudió bien o que ignoró las condiciones de una arena, de la arena, que pues no es nada firme, siguió con su plan y edificó su casa ahí, pero ¿qué pasa? Que llegó la lluvia, los vientos y azotaron esa casa y la casa se vino abajo. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios, porque no siguió los mandatos, ¿sí? ¿Y qué queremos ser nosotros? Dios nos va a dar, Dios nos está dando los ladrillos, que son estos recursos, estos dones espirituales, estos dones materiales, que estamos construyendo con eso. Estamos construyendo para bien, estamos construyendo para que se multipliquen, para compartir a los demás sobre la roca que es Cristo, sobre algo firme, o estoy construyendo y estoy utilizando esos recursos como yo creo que es lo correcto, ¿sí? Entonces, es parte de lo que Dios nos pide. Queremos demostrar que amamos a Dios y estamos agradecidos, pues hagamos su voluntad. Dice así, la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, escuchar a Dios y obedecerle a Él. Y bueno, en parte, el ser hijos de Dios nos hace poner como prioridad el cielo, poner como prioridad lo que es eterno, ¿sí? Y nos hace atesorar la salvación y vivir para eso y no vivir para las cosas que están sucediendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque
vida es algo temporal. Los hijos de Dios, los que somos de la familia de Dios, que amamos a Dios, que obedecemos a Dios y estamos dispuestos a cuidar esos recursos y administrarlos, pues debemos poner a Dios en primer lugar y debemos entonces fijar nuestra vista en las cosas celestiales, porque formamos parte de una familia celestial, ¿sí? Y hay un consejo bien importante en Mateo 6, 19 al 21. Y dice que nosotros no hagamos tesoros en la tierra, o sea, que no pongamos nuestros deseos en cosas terrenales, nuestros mayores gozos, nuestra pasión en las cosas terrenales. Sí es bueno tener emprendimientos, tener deseo de tener algo aquí en esta tierra, sí, pero que no se vaya nuestra vida en eso, que lo primero y lo más importante sea el cielo, sea Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, hablando también de cuestiones de recursos materiales, pues al final se va a destruir. Todo lo que esté aquí no va a perdurar, ¿sí? Todo lo que la gente acumula, al final de cuentas, pues uno muere y ¿qué pasa? O sea, esto se va a destruir, la tierra se va a destruir, no va a permanecer nada. Así que el consejo de Dios es que nuestros mayores deseos, nuestros mayores anhelos y esos tesoros estén en donde, en el cielo, y que estemos sembrando para el cielo, que nuestro tiempo, nuestra dedicación de recursos incluso sea para invertir en el cielo y no aquí en la tierra, ¿sí? Porque dice, ¿dónde está tu tesoro? Donde están tus deseos, donde está tu mayor pasión, allí está tu corazón, ¿sí? Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas materiales o en las cosas terrenales o en lo celestial? ¿Sí? Y aquí tesoro no se refiere solamente al dinero, no se refiere al dinero. Hay muchas más cosas que el dinero que nos pueden estar haciendo, nos pueden estar anclando a la tierra y a las cuestiones terrenales, ¿sí? Hay muchas cosas, puede ser una persona, puede ser el trabajo, puede ser el poder, puede ser el placer, no sé, no solamente estamos hablando de dinero. Entonces, ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? Poner a Dios y todo lo que esté relacionado con su causa en primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. No significa que el trabajo no sea importante, no significa que tener sueños, eh, metas o algún emprendimiento no sea importante. Sí es importante lo que hagas también aquí en la tierra y de hecho Dios también te puede bendecir, pero lo más importante debe ser Dios y su causa, lo más importante en nuestra vida. Dice que significa usar lo que tenemos para la obra de Dios, para el avance de su reino. Y aquí hablamos de los dones, también de los dones espirituales. ¿Cuántas veces Dios nos ha invitado a participar, por ejemplo, aquí en la iglesia y a veces decimos, no, es que sabes qué, es que no tengo tiempo, tengo sueño, no quiero, pero Dios nos ha dado dones para hacerlo. No solamente predicar, hay muchas formas de participar de acuerdo a tu don, pero que preferimos hacer caso a nuestras emociones, a nuestros miedos y no hacemos eso. Y entonces estamos dando el lugar a otras cosas en vez de utilizar los recursos espirituales que Dios nos da, ¿sí? Entonces, hay que poner a trabajar esos dones, hay que poner a trabajar esos recursos. Si Dios nos ha dado recursos materiales, si Dios nos ha dado un carro, si Dios nos ha dado alimento, pues hagamos algo con eso y compartamos con los demás. Dios no nos ha dado esos recursos para acumularnos para nosotros, porque no sirven de nada. Recuerden que Dios nos mostró, Jesús nos mostró que el servir, que el dar es lo importante. Entonces, si Dios nos da, es para que demos, ¿sí? ¿Y para qué vamos a dar? Bueno, para, para la obra de Dios, para compartir el Evangelio,
para poder suplir las necesidades que hay de las personas que nos rodean, para apoyar, ¿no?, al prójimo. Dice, para trabajar en favor de los demás. ¿Y para qué? Para hacer una bendición para los demás. Privilegios tenemos muchos y esa es nuestra responsabilidad, poder compartirlos y obviamente amar a Dios y ponerlo en primer lugar. Y bueno, para concluir, terminamos con este texto de Elena de White que dice, si has renunciado al yo y te has entregado a Cristo, eres miembro de la familia de Dios. Y todo cuanto hay en la casa del Padre es tuyo. Se te ofrecen todos los tesoros de Dios, tanto en el mundo actual como en el venidero. ¿Lo creemos así? A veces no nos la creemos, ¿verdad? A veces limitamos el poder de Dios y no nos creemos que somos sus hijos, que somos hijos de el Dios dueño de todo. ¿Qué podrá ser imposible para un hijo de Dios? Nada. Solamente Dios es el que nos abre puertas, el que nos abre y cierra puertas, ¿verdad? Para Dios no hay imposibles. Si somos hijos de Dios debemos estar conscientes de esto, de que todos los tesoros de Dios están para nosotros, pero Él sabe cómo y cuándo nos va a dar eso, ¿verdad? El ministerio de los ángeles, el don de su espíritu, las labores de los siervos, todo es para nosotros. Cuán agradecidos debemos estar de cómo obran los ángeles en nuestra vida. Y ese es otro privilegio, son otros recursos espirituales que Dios nos da. Eh, Todo esto es para nosotros, para los hijos de Dios. El mundo, con cuanto contiene, es tuyo en la medida en que pueda beneficiarte. Es importante, ¿no? Entonces, en este trimestre vamos a aprender cómo administrar y cuidar y hacer crecer todo lo que Dios pone al alcance de sus hijos. Así que vamos a ponernos a estudiar durante este trimestre y estudiar y a la par ponerlo en práctica, que es un buen momento para poder ser estos fieles eh, administradores de lo que Dios nos ha dado como parte de su familia. Así que espero que este tema nos sea de bendición y sigamos estudiando.